Vamos a hablar de los músculos del tórax. Los músculos del tórax los podemos dividir en extrínsecos y los intrínsecos. Evidentemente al tórax óseo llegan varias estructuras musculares que vienen del cuello hacia abajo o que vienen del abdomen o de la cintura escapular. Y esos son los extrínsecos que están se insertan en el tórax, pero provienen o de la cintura escapular o del cuello o del abdomen. Estos músculos extrínsecos vamos a tener al pectoral mayor, al pectoral menor, al músculo subclavio y al músculo serrato anterior. De los intrínsecos vamos a tener a los músculos intercostales. A los intercostales. Y estos músculos intercostales van a ser los intercostales externos, los intercostales internos y los intercostales íntimos. Y vamos a tener otro grupo muscular que va a ser los subcostales y los músculos, el triangular del esternón. Todos estos músculos intrínsecos van a estar inervados por los nervios subcostales, que van del primer nervio al 11º nervio, porque no va a haber músculo intercostal en la 12, en la costilla 12, porque no hay otra costilla abajo. Entonces vamos a empezar con estos músculos extrínsecos que están relacionados sobre todo con la cintura escapular. Ya vimos los del cuello y veremos los del abdomen, pero ahorita nos centraremos en estos que son extrínsecos. Vamos a hacer un leve resumen del tórax óseo, recordando que en la parte anterior se encontraba el manubrio esternal con la escotadura yugular y las clavículas de un lado y del otro lado, y vamos a tener la articulación de la primera costilla con su cartílago costal y la primera costilla con su cartílago costal, y luego vamos a tener el ángulo de Luis articulando el manubrio con el cuerpo esternal. Entonces recordemos que aquí llegaba el segundo cartílago costal y el cuerpo iban llegando los demás cartílagos costales, el tercero, el cuarto, el quinto, aquí lo hicimos más grande, el sexto y el séptimo. De un lado y del otro lado, ¿va? Al ángulo de Luis. Entonces íbamos a estar haciendo el tercero,
el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, que estaba llegando aquí en la unión con la apéndice gifoides, ¿va? Y recordemos que más hacia abajo iban a estar articulando las costillas falsas. De la primera a la 7 son las verdaderas, y las costillas falsas articulando con los cartílagos costales adyacentes, las 3 primeras, y finalmente las flotantes, ¿va? La 11 y la 12. Entonces, esta porción de las costillas, de la última costilla verdadera con las 3 falsas adyacentes, nos estaba formando el reborde costal. Entonces aquí podríamos poner la otra porción del reborde costal con la 8, la 9 y la 10. El cartílago costal, el 8, 9 y 10. Y las costillas flotantes, 11 y 12. Y nos estaban formando el reborde costal del otro lado. En la parte, entonces, la parte anterior de este tórax nos lo está formando el esternón junto con los cartílagos costales y la extremidad anterior de la costilla y la lateral y el cuerpo de la costilla. En la parte superior, esta primera costilla se va a ir hacia atrás, y recordemos que se iba a tener un tubérculo, un cuello y una cabeza que iba a estar articulando aquí en la primera torácica, y así aquí ejerciendo la articulación costotransversa de un lado, y aquí la articulación costotransversa del otro lado. Y entonces nos iba a formar una especie de tapadera en la porción más superior, y aquí estaría el disco intervertebral de la siguiente, aquí estaría la siguiente vértebra, que es T2, articulando aquí a esta segunda costilla. De esta manera, con su cabeza, su cuello, su tubérculo, y aquí la articulación costotransversa. Entonces, esta especie de tapadera superior en T1 nos va a formar lo que se llama el opérculo torácico, que lo que vamos a tener acá es, en la parte más posterior, vamos a tener la cadena cervical simpática, que junto con el ganglio de C8, perdón, y T1 van a formar el ganglio estrellado. Vamos a tener también aquí parte saliendo hacia el cuello, parte de las cúpulas pulmonares en el tórax, los ápices pulmonares cubiertos de pleura, casi llegando aquí a C7, al cuello. Entonces, este opérculo torácico, recordemos también que aquí estaba llegando el escaleno, perdón, más hacia atrás, el escaleno anterior en el tubérculo de Lisfranc, y el escaleno medio, y es donde iban a ir saliendo los troncos primarios del plexo braquial para ir desde acá arriba, luego pasan por debajo de la clavícula y se relacionan superiormente con la arteria subclavia y la vena subclavia, que iba a ir saliendo por delante del escaleno anterior. Entonces, este opérculo torácico tiene mucho significado clínico por las estructuras que van entrando y saliendo del tórax hacia el cuello para llegar a la cabeza o al mismo cuello. Entonces,
si vemos una vista lateral y limitáramos el tórax, tendríamos aquí el manubrio esternal, aquí el cuerpo del esternón y básicamente el ángulo de Lewis, aquí no lo voy a exagerar un poco más, y el apéndice gifoides, y por detrás la columna torácica. Entonces ya veremos que esta columna torácica, entonces en esta porción superior nos forma el opérculo torácico, y el límite inferior nos lo va a formar un músculo que es el músculo diafragma, ¿ok? Que se estudiará más adelante. Entonces ahorita estudiaremos estos músculos que se relacionan. Aquí vamos a poner la articulación acromioclavicular. Aquí vamos a poner la glena, la cavidad glenoidea. Aquí la apófisis coracoides con la escotadura coracoidea, y yéndose hacia atrás, así, de esta manera. Aquí podríamos poner las costillas, lo vamos a dejar así para fines didácticos, y vamos a poner aquí la articulación glenohumeral con el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Entonces aquí estaría el troquíter y el troquín, y aquí la cresta del tubérculo mayor y aquí la cresta del tubérculo menor, y entre los dos el surco intertubercular o corredera bicipital. Entonces ya podemos empezar a ver, después de esto, viendo los límites: superior, que es el opérculo torácico; límite inferior, que es el diafragma; límite anterior, el esternón y los cartílagos costales; y el límite posterior son el ángulo de la costilla con el tubérculo, cuello y cabeza costal, y la columna vertebral torácica. Entonces empezaremos con el primer músculo. Entonces estudiaremos primero el pectoral mayor. El pectoral mayor es el más superficial de los músculos extrínsecos y se va a estar insertando en el borde anterior de la clavícula, para luego ir a insertarse en el borde anterior tanto de los cartílagos costales como del cuerpo del esternón, y de ahí, cuando llega a la séptima costilla, sus fibras se van a dirigir, van a ser convergentes, y sus fibras se van a dirigir de manera convergente hacia la cresta del tubérculo mayor. Entonces, todas estas fibras, desde todas estas situaciones, van a irse yendo hacia la cresta del tubérculo mayor. Entonces, recordemos que en este tubérculo mayor, entonces tenemos al pectoral mayor, y luego viene pasando la cabeza larga del bíceps braquial, que estaba estabilizado por el ligamento transverso, y en el tubérculo menor, en este labio, estaba el dorsal ancho y el redondo mayor. Entonces era Pedro, que es un ancho entre dos mayores. Y este músculo lo que va a hacer, como está en la parte del tórax, cuando se contrae, va a ser aducción de la extremidad superior, va a ser aducción, pero también va a ser rotación interna y flexión del hombro. Entonces esas son las tres acciones que hace, y va a estar inervado por el nervio pectoral lateral y medial. El lateral, que son ramas de C5 a C7 del plexo braquial, y el medial de C8 a T1. Ya veremos en plexo braquial que estas ramas hacen una horqueta de los cordones
laterales, y van a salir estas ramas pectorales laterales y mediales para inervar a este músculo. Profundo este músculo vamos a encontrar un músculo que es más pequeño, que es el músculo pectoral menor. El pectoral menor se va a estar insertando en la apófisis coracoides y de ahí se va a ir hacia el cuerpo, en la extremidad anterior de la tercera, cuarta y quinta costillas. Entonces es profundo, este músculo es profundo al pectoral mayor, y sus fibras van a insertarse a la tercera y cuarta costillas. Este músculo lo que va a hacer una flexión del hombro y depresión del hombro, pero cuando el punto fijo es la apófisis coracoides va a levantar estas costillas, por eso también tiene una función inspiradora. Entonces ayuda en la dinámica respiratoria en la inspiración y hace la depresión del hombro hacia adelante y rotación anterior, inervado también por el nervio torácico pectoral lateral y medial, sobre todo el pectoral medial. El siguiente músculo es un músculo muy pequeño, que es el músculo subclavio. El músculo subclavio va a ir de la cara inferior de la clavícula en el surco subclavio que se había descrito, y de ahí sus fibras van a ir al cuerpo, a la porción más anterior de la primera costilla. Es un musculito muy pequeñito y cuya función es sobre todo la estabilización de la articulación esternoclavicular. Este músculo subclavio está inervado por también una ramita del plexo braquial, que es el nervio subclavio. Nervio subclavio inerva este nervio, y cuando el punto fijo es la clavícula, pues eleva la primera costilla y tiene una muy leve función inspiratoria, pero sobre todo su función es estabilizar la articulación esternoclavicular. Finalmente tenemos al músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior se va a estar insertando, aquí estaba el músculo subclavio en la fosa subclavia, pero en la cara interna del borde espinal, de la escápula, van a salir sus fibras y van a ir para insertarse desde la primera y la segunda costilla hasta la 10ª costilla. Como también tiene un borde festoneado, hasta acá 8, 9 y 10. Como tiene un borde festoneado como dientes de sierra, y este músculo serrato anterior, por eso tiene ese nombre, por el borde que hace. Y este músculo, lo principal que va a hacer rotación interna, va a hacer una protracción hacia adelante de la escápula, o sea, va a hacer que esta articulación glenohumeral haga los hombros hacia adelante y va a hacer una abducción de la clavícula con respecto a la línea media, y también va a tener una función cuando el punto fijo es la clavícula en la inspiración, pero sobre todo es el movimiento que se hace para la protracción, para mover los hombros hacia adelante cuando estamos haciendo, por ejemplo, lagartijas. Ese es el ejercicio donde más se mueve este músculo serrato, para mover los hombros hacia adelante a la hora de hacer lagartijas.
Este músculo está inervado por el nervio torácico largo, del plexo braquial, es rama del plexo braquial, y aparte es importante este nervio torácico largo porque cuando hay lesiones del plexo braquial y se ve afectado este nervio torácico largo, lo que va a pasar es que va a haber una pérdida de la función y flacidez, y entonces la clavícula va a salir rotada hacia afuera y hacia medial, lo que va a provocar lo que se conoce como escápula alada. Y estos son los 4 músculos extrínsecos del tórax. Entonces decíamos que íbamos a hablar de estos músculos intrínsecos del tórax, que eran los intercostales, externos, internos e íntimos, los subcostales y el triangular del esternón, y que estos están inervados por los nervios subcostales correspondientes dependiendo del sitio, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estos intercostales externos, y estos intercostales externos vamos a poner aquí una vista lateral de las costillas. Entonces vamos a ver que en esta, si recordamos una toma, una cara axial, donde estaría aquí la vértebra torácica con sus transversas, su espinosa, la transversa del otro lado, aquí los pedículos, las láminas, y entonces aquí tendríamos la articulación costo vertebral, aquí el cuello de la costilla, aquí el tubérculo costal, y aquí el ángulo costal con el cuerpo de la costilla, yendo hacia adelante y articulando con el cartílago costal, que posteriormente articulará con el esternón, y este es el cartílago costal. Entonces aquí la articulación del tubérculo con la apófisis transversa en la faceta de la articulación costotransversa y la costovertebral. Entonces si nosotros hacíamos un corte a este nivel, y vamos a ver en la porción anterior, vamos a poner, decíamos, aquí va a estar una costilla, aquí estaba su porción esponjosa, aquí venía la costilla con el surco subcostal, y aquí vamos a poner otra costilla con la porción esponjosa porque la cortamos, entonces hacia atrás con el surco subcostal, y aquí pondríamos otra costilla también con su porción esponjosa y el cuerpo y el surco subcostal. Entonces vamos a ver estos músculos intercostales externos. Vamos a ver que estos van a ir del borde inferior de una costilla al borde superior de otra, entre cada costilla, pero sus fibras van a ir de atrás hacia adelante. Entonces todas las fibras van a ir de atrás hacia adelante. Entonces si nosotros lo viéramos de frente, va del borde superior de una costilla hacia del borde inferior hacia el borde superior de la siguiente costilla. Entonces estos son los músculos intercostales externos. Pero estos músculos no se encuentran a todo lo largo de las costillas, sino que van a empezar desde aquí de la articulación costotransversa y van a ir hasta la articulación costocondral. En esta porción que queda, quiere decir que en esta porción que queda aquí hay músculos intercostales externos, pero en esta porción no hay. Lo que hay ahí es la membrana intercostal externa.
Es una membrana que termina de rellenar el espacio hasta el cuerpo del esternón. Entonces, intercostales externos solo hay de la articulación costocondral hasta la articulación costo-transversa. Y estos músculos, pues decíamos, están inervados por los nervios intercostales, y estos nervios intercostales están dependiendo de cuál vaya pasando, son los que van a estar inervando aquí del canal subcostal, del 1 al 11. Estos músculos, cuando se contraen por la dirección de sus fibras, cuando tiran, lo que van a hacer, van a elevar las costillas, y por eso son músculos inspiratorios. O sea, los intercostales externos son músculos inspiratorios. Okay. Los siguientes son los músculos intercostales internos. Entonces, como su nombre lo dice, son intercostales, van entre costilla y costilla, y estos músculos también van a ir del borde superior de una costilla, pero ahora del borde inferior de una costilla al borde superior de la costilla siguiente, pero ahora van a ir en dirección contraria a los intercostales externos. Entonces van a ir de esta manera, son más profundos, y si los viéramos aquí, entonces estos se estarían ubicando en esta posición, del borde superior por delante del surco subcostal hacia el borde superior en la mitad de la siguiente costilla. Y como decíamos, estos músculos tampoco se encuentran a lo largo de toda la costilla y de todo el tórax, sino que van a estar desde la unión condroesternal por atrás y van a ir hasta el ángulo costal. ¿Ok? Hasta el ángulo costal. Entonces, estos músculos sí van a estar aquí, pero en la parte posterior, a partir del ángulo costal, quiere decir que ahí va a haber membrana intercostal interna, que va a llegar y cubrir lo que falta en esta porción. También inervados por los nervios intercostales, y estos, como hacen la acción contraria, porque sus fibras van contrarias, van a descender las costillas, son músculos expiratorios, ayudan a la expiración. Finalmente tenemos a los intercostales íntimos. Estos músculos intercostales íntimos van a ser muy parecidos a los intercostales internos, en que van del borde superior de una costilla del borde inferior de una costilla al borde superior del adyacente, y llevan la misma dirección que los intercostales internos, pero son más profundos estos íntimos. Estos van a ir del borde del cuerpo de la costilla, justo por afuera del surco subcostal, hacia el borde superior del otro, en la parte más interna. Entonces, de este borde a este borde. Entonces, estos músculos también van a descender las costillas, entonces también van a ser músculos expiratorios, y tampoco se van a situar a lo largo de toda la costilla, sino que van a estar nada más en las porciones del cuerpo, después del ángulo hacia adelante. En el cuerpo costal es donde vamos a encontrar estos músculos intercostales íntimos, en la parte lateral, en las partes laterales. Entonces, recordemos que en esta porción del surco subcostal estaba el paquete vasculonervioso, que estaba compuesto por la vena que viene aquí, la vena subcostal, la arteria subcostal, y ya casi por fuera el nervio subcostal, o sea, el paquete vasculonervioso, que es la vena, la arteria
y el nervio. ¿Ok? Van vena, arteria y nervio. Y entonces podemos ir diciendo que estos músculos, aquí estaría, podemos ver las relaciones, aquí estaría la piel, por debajo de la piel el tejido celular subcutáneo, y por debajo de este tejido celular subcutáneo la fascia superficial. Y después de esta fascia tendríamos aquí a los músculos extrínsecos del tórax, y por debajo de estos músculos, que el serrato, todos estos, vamos a tener aquí otra fascia que es la fascia profunda, y luego vamos a tener a los músculos intercostales, externo, interno, íntimo, con el paquete vasculonervioso subcostal, y luego vamos a tener una membranita muy delgadita que es la fascia endotorácica. Es la fascia endotorácica. Y de esta fascia endotorácica, que también es muy pequeñita, vamos a tener luego otra muy delgadita. Esta ya vamos a tener las pleuras. Aquí vamos a tener la pleura parietal, que va hacia la pared. Aquí vamos a tener la pleura visceral, que va hacia el pulmón, y finalmente aquí estaría el pulmón. Y entre las dos estaría el espacio pleural. ¿Ok? Entonces, de afuera hacia abajo tenemos la piel, tejido celular subcutáneo, la fascia externa, los músculos extrínsecos del tórax, la fascia profunda de estos músculos, y luego ya vienen las costillas con los músculos intercostales, y luego la fascia endotorácica, y las dos pleuras, ¿no? Con el espacio pleural, y finalmente aquí estaría el pulmón siendo envuelto por esta pequeña membrana que es la pleura visceral. Entonces, ya habiendo visto eso, podemos pasar a los siguientes músculos, que son los músculos subcostales. Los músculos subcostales, vamos a hacer aquí una vista de una vértebra torácica. Aquí vamos a poner la articulación con la otra vértebra torácica. Aquí la otra vértebra torácica con el disco intervertebral. Aquí vamos a poner otra cabeza costal con otra costilla y otro disco intervertebral. Aquí vamos a poner el cuello con el tubérculo y el ángulo. El cuello, estamos viendo la parte más posterior, y aquí estarían las apófisis transversas articulando con el tubérculo costal. Entonces, estamos viendo la cara anterior, pero interna, de esta columna vertebral. Entonces, estos músculos subcostales se van a estar aquí insertando en los cuerpos, cerca del ángulo y en la parte posterior pero en la cara interna de la costilla, y de ahí sus fibras van a ir hacia abajo y van a llegar desde dos, aquí vamos a poner otro, o incluso aquí vamos a poner otra,
Van a llegar desde 1, 2 o incluso hasta 3. Hasta 3 costillas por debajo. Y van a ir casi desde el ángulo hasta casi la articulación costo transversa. Entonces, estos músculos están en la cara interna, y lo que van a hacer, van a tirar de las costillas hacia arriba. Entonces, lo que van a hacer estos músculos tienen una función inspiratoria también. Entonces, los músculos subcostales son inspiratorios. Finalmente, el músculo transverso del tórax, antes llamado triangular del esternón, tendríamos que hacer una vista posterior interna, dar la vuelta, o sea, esta cara anterior, y cortar el tórax a nivel de la articulación costocondral y darle la vuelta para ver la cara posterior del esternón. Entonces, si nosotros veríamos la cara posterior, aquí estaría más o menos igual, o sea, la clavícula ahora por su cara posterior, con la escotadura yugular, y el manubrio esternal con llegando aquí los cartílagos costales, desde primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costilla. Entonces, estos cartílagos costales vamos a ver que en la parte posterior del esternón, aquí en la unión costocondral de la tercera, cuarta y quinta costilla, desde la segunda incluso, van a ir las fibras hacia el cuerpo del esternón, desde la quinta, sexta y séptima. Entonces, este musculito se va a estar insertando en la cara posterior, y se llamaba triangular porque si lo ponemos del otro lado haría una forma como de especie de pino, de árbol de Navidad o de triángulo. Entonces, este músculo, que ahora se llama transverso del esternón, lo que va a hacer es tirar, pero ahora hacia abajo. Por eso tiene una función expiratoria. Es músculo de la expiración, también inervado por los nervios intercostales. Y estos son básicamente los músculos intrínsecos que sí componen las paredes del tórax. Entonces,